Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. La culpa espiritual es una de esas sensaciones que se meten despacio en el corazón, casi sin que uno lo note, y de pronto ya están ahí, apretando fuerte. A veces nace de errores reales, otras de expectativas imposibles y otras simplemente de la idea de que deberíamos poder ser mejores de lo que actualmente somos. Y cuando aparece, uno se siente como si cargara una mochila llena de piedras, la cual no sabe uno cómo soltar. En esos momentos, más que regaños o discursos, lo que el alma necesita es un espacio seguro para reconocer lo que siente, para hablarlo sin miedo, para entender que la culpa no es un castigo, sino una señal de que algo dentro de nosotros está pidiendo atención, sanidad y verdad. La culpa espiritual puede hacernos creer que Dios está decepcionado, que nos mira con distancia o que espera que nos esforcemos más para merecer su amor. Pero cuando uno se detiene y respira profundamente, descubre que esa idea no viene de él, sino de nuestras propias heridas, de nuestras historias, de nuestras exigencias internas. Dios no se relaciona con nosotros desde la condena, sino desde la misericordia. Y cuando uno empieza a ver esto, la culpa deja de ser un enemigo y se convierte en una oportunidad para crecer, para revisar lo que nos está pesando, para distinguir entre lo que realmente debemos corregir y lo que simplemente debemos soltar porque nunca fue una carga que Dios quisiera que lleváramos. Hablar esto con honestidad y sin máscaras nos ayuda a recordar que todos estamos en proceso, que nadie tiene la vida espiritual perfecta y que la gracia es más grande que nuestras fallas. Y en ese proceso de manejar la culpa espiritual, uno aprende a acercarse a Dios, no desde el miedo, sino desde la confianza. Aprender a decir, Señor, aquí está lo que me pesa, aquí está lo que me duele, aquí está lo que no sé cómo resolver. Y en esa entrega sincera, algo empieza a sanar. La culpa se vuelve más ligera, la mente más clara y el corazón más libre. Porque cuando uno permite ser honesto con Dios, descubre que Él nunca estuvo esperando perfección, sino sinceridad. Y desde esa sinceridad, desde esa conversación íntima y real, se vuelve más posible caminar con más paz, con más claridad y con la certeza de que la vida espiritual no se trata de cargar culpas, sino de aprender a vivir en la libertad que Él nos ofrece cada día. La culpa espiritual es una de esas sensaciones que se instalan en el corazón sin pedir permiso. A veces llega suave, como un pensamiento que parece inofensivo, pero con el tiempo se convierte en un peso que uno carga sin saber cómo soltar. Y lo más curioso es que muchas veces no nace de un pecado grave, sino de pequeñas fallas, de expectativas que uno mismo se impuso, de la idea de que uno debería ser más fuerte, más constante, más perfecto. Y cuando esa culpa se acumula, uno empieza a sentir que algo está roto por dentro, como si la relación con Dios se hubiera debilitado. Pero en realidad, lo que está pidiendo atención no es la culpa, sino el corazón que necesita descanso, claridad y verdad.
Hablar de culpa espiritual entre amigos es importante porque todos la hemos sentido. No es exclusiva de quienes fallaron en algo grande. También aparece en quienes aman a Dios sinceramente, pero se sienten insuficientes. Y esa sensación de insuficiencia puede volverse una sombra que va acompañando cada oración, cada intento de acercarse a Dios, cada momento de silencio. Uno empieza a preguntarse si Dios está decepcionado, si espera más y si quizá ya no mira con el mismo amor. Pero esas ideas, aunque se sienten reales, no vienen de Él, vienen de nuestras heridas, de nuestra historia, de la forma en que aprendimos a relacionarnos con la culpa. La culpa espiritual puede ser engañosa porque se disfraza de conciencia, te dice que estás fallando, que no estás haciendo lo suficiente, que deberías esforzarte más. Y claro, la conciencia es un regalo de Dios, pero la culpa que paraliza no lo es. Esa culpa que te hace sentir una persona indigna, que te aleja de la oración, que te hace evitar a Dios, no viene del cielo, viene de una interpretación distorsionada de lo que significa caminar con Él. Por eso es tan importante aprender a distinguir entre la culpa que corrige y la culpa que destruye. En la Biblia encontramos momentos en los que Dios invita a su pueblo a regresar, no con condena, sino con ternura. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Esta frase no suena a juicio, suena a conversación, a cercanía, a un Dios que quiere hablar con nosotros y no aplastarnos. Y cuando uno entiende esto de una manera espiritual, la culpa empieza a perder fuerza porque ya no se ve como un castigo, sino como una oportunidad para acercarse a Dios con sinceridad. La culpa espiritual también puede nacer de compararnos con otras personas. Uno mira la vida de personas que parecen tener una fe inquebrantable, una disciplina perfecta, una vida espiritual impecable, y entonces la culpa aparece como un recordatorio de que uno no está a la altura, pero Dios nunca pidió que fueras como alguien más. Él te reconoce a ti con tu historia, tus luchas, tus ritmos y tus heridas y te acompaña desde ahí, no desde un estándar imposible. A veces, la culpa surge porque confundimos perfección con santidad. Pensamos que ser santos significa no fallar nunca, no sentir debilidad y no tener dudas. Pero la santidad no es ausencia de errores, es caminar hacia Dios incluso cuando fallamos, es reconocer que necesitamos de su gracia, es aceptar que somos humanos y que Él nos ama así. La culpa que te aleja de Dios no es espiritual, es emocional y necesita ser atendida con verdad y con amor. Cuando la culpa espiritual se vuelve pesada, uno empieza a evitar la oración. Sientes que no tienes derecho a acercarte, que no mereces hablar con Dios, que primero debes arreglarte para poder presentarte ante Él. Pero eso es exactamente lo contrario de lo que Dios quiere. Él no espera que llegues con perfección, espera que llegues con sinceridad. Y cuando uno se atreve a orar desde la vulnerabilidad, la culpa empieza a desmoronarse. Jesús mostró una y otra vez que su corazón no está inclinado hacia la condena, sino hacia la restauración. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 11, cuando la mujer sorprendida en adulterio esperaba ser juzgada,
Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta frase es profundamente liberadora porque muestra que Jesús corrige sin destruir, guía sin aplastar, restaura sin humillar. Y si él trató así a alguien que había fallado gravemente, ¿cómo no trataría con ternura a quienes cargan culpas que ni siquiera nacen de pecados graves? La culpa espiritual también puede ser un síntoma de que estamos tratando de vivir la fe desde nuestras propias fuerzas. Cuando uno intenta ser perfecto por sí mismo, inevitablemente falla. Y al fallar, la culpa aparece como un recordatorio de que no somos suficientes, pero la fe nunca fue diseñada para vivirse desde la autosuficiencia. Fue diseñada para vivirse desde la dependencia. La culpa se vuelve más ligera cuando uno acepta que necesita a Dios, no como un juez, sino como un guía. En este proceso es importante hablar con alguien de confianza. La culpa pierde poder cuando se expresa, cuando se nombra, cuando se comparte. A veces basta con decir: me siento así y no sé por qué. Y en esa conversación uno descubre que no está en soledad, que otros también han sentido lo mismo, que la culpa espiritual es más común de lo que pensamos, y esa compañía humana se convierte en un reflejo del amor de Dios. La culpa espiritual también puede ser una señal de que estamos cargando responsabilidades que no deberían correspondernos. A veces sentimos culpa por cosas que no hicimos, por cosas que no controlamos, por situaciones que no dependían de nosotros. Y esa culpa es injusta porque nos exige cargar con pesos que Dios nunca nos pidió llevar. Por eso es tan importante revisar de dónde viene la culpa, qué la alimenta, qué historia es la que está contando. Cuando uno empieza a entender la raíz de la culpa, puede entregarla a Dios con más claridad, no como quien se rinde, sino como quien confía. Y en esa entrega, Dios empieza a sanar áreas que estaban ocultas, heridas que no sabíamos que teníamos, pensamientos que nos habían limitado. La culpa se vuelve menos intensa, menos ruidosa, menos dominante. En este camino es fundamental recordar que Dios no se relaciona con nosotros desde la perfección, sino desde la gracia. La gracia no es una excusa para fallar, es un abrazo para levantarse. Es la certeza de que Dios no nos abandona cuando fallamos, sino que nos acompaña para aprender. Y cuando uno vive desde la gracia, la culpa pierde su poder. La culpa espiritual también puede enseñarnos a ser más compasivos con nosotros mismos. A veces somos más duros que nosotros que Dios mismo. Nos exigimos demasiado, nos castigamos por errores pequeños, nos juzgamos sin misericordia. Pero Dios nos invita a tratarnos con la misma ternura con la que Él nos trata. Y eso transforma la forma en que vemos nuestras fallas. En este proceso, uno aprende a escuchar la voz de Dios por encima de la voz de la culpa. La culpa dice: no eres suficiente. Dios te dice: eres mío. La culpa dice: fallaste. Dios te dice: estoy contigo. La culpa dice: no mereces acercarte. Pero Dios nos dice: ven. Y cuando uno empieza a distinguir estas voces, la vida espiritual se vuelve más ligera, más auténtica y más libre. La culpa espiritual
también puede ser una oportunidad para revisar nuestras motivaciones. A veces sentimos culpa porque estamos tratando de agradar a personas y no a Dios, o porque estamos viviendo la fe desde la obligación, no desde el amor. Y cuando uno identifica esto, puede hacer ajustes que traen libertad. La fe, vivida desde el amor, no produce culpa, produce paz. En este punto, uno descubre que la culpa no es un enemigo a destruir, sino más bien una señal a interpretar. Puede indicar que algo necesita ser corregido, pero también puede indicar que algo necesita ser sanado. Y cuando uno aprende a leer esa señal con sabiduría, la culpa deja de ser una carga y se convierte en una guía. La Biblia también nos recuerda que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. El Salmo número 103, versículo 108 dice: Misericordio y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esta descripción no encaja con un Dios que aplasta la culpa, encaja con un Dios que abraza, que restaura y que comprende. Y cuando uno medita en esto, la culpa se vuelve menos intimidante. Poco a poco, la culpa espiritual se transforma, ya no te paraliza, ya no te aleja, ya no te hace sentir una persona indigna. Se vuelve una parte de tu historia, no el centro de ella. Se vuelve un capítulo, no la conclusión. Y desde ahí, desde esa perspectiva más sana, puedes empezar a caminar con más libertad, con más claridad, con más confianza en el amor de Dios. Al final, manejar la culpa espiritual no significa eliminarla por completo, sino aprender a vivir con ella de manera sana. Significa reconocerla, entenderla, entregarla y permitir que Dios la transforme. Y cuando uno hace esto, descubre que la vida espiritual no se trata de cargar culpas, sino de caminar en la libertad que Dios ofrece. Una libertad que no nace de la perfección, sino del amor. Una libertad que te permite acercarte a Él sin miedo, sin máscaras, sin cargas innecesarias. Una libertad que te recuerda que incluso cuando fallas sigues siendo profundamente amado. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy venimos delante de ti con el corazón abierto, reconociendo que a veces cargamos culpas que no sabemos cómo manejar, culpa por lo que hicimos, por lo que no hicimos, por lo que pensamos o por lo que sentimos, por aquello que creemos que deberíamos haber sido. Tú conoces cada rincón de nuestra alma, incluso esos lugares donde guardamos silencios que nos pesan. Te entregamos esa culpa que nos ha robado la paz, esa voz interna que nos acusa sin misericordia, ese cansancio que nace de intentar ser perfectos. Te pedimos que nos recibas con tu ternura, que nos recuerdes que no necesitamos esconder nada, absolutamente nada de ti, porque tu amor no se retira cuando fallamos. Te pedimos que nos enseñes a vivir desde tu gracia, que cada día podamos acercarnos a ti sin miedo, sin máscaras, sin esa sensación de que tenemos que demostrar algo para ser amados. Renueva nuestra confianza, restaura nuestra identidad, limpia nuestra mente de pensamientos que no vienen de ti, que tu paz nos envuelva, que tu misericordia nos levante y que tu amor nos recuerde que incluso nuestras fallas
seguimos siendo tus hijos, que podamos caminar con un corazón ligero, sabiendo que tu gracia es más grande que nuestra culpa y que tu presencia siempre es un lugar seguro para volver. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.